Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con estos videos que estamos desarrollando el tema de fundaciones. Tenemos varios temas más por delante. Una vez que acá hayamos completado el tema de bases aisladas, bases excéntricas, bases combinadas, plateas de fundación, fundaciones indirectas, etc. Seguiremos desarrollando en este video en particular el diseño de bases aisladas. Vimos la parte de flexión en el anterior y ahora vamos a ver los restantes aspectos. Dentro del campo de las fundaciones directas, entonces estamos tocando el tema de bases aisladas. Mencionamos que luego de hacer las verificaciones previas de equilibrio, de tensiones en el suelo, todas las que hemos mencionado, comenzamos con el diseño propiamente dicho de la base. Vimos en el video anterior diseño de flexión. Desarrollaremos, de ser factible, verificación a corte, punzonado, aplastamiento y fisuración en el presente. Entonces, estos serían los temas a desarrollar en este video. Respecto al diseño al corte, en bases aisladas, la altura útil queda definida por los esfuerzos de corte o punzonado, o bien por la condición de rigidez. Es decir, en lo posible se intenta definir una altura de la base de tal forma que el esfuerzo de corte sea totalmente tomado por la componente BC del hormigón en una dirección, o el esfuerzo de punzonado en 3 dimensiones sea también posible de tomar con la componente del hormigón BC. Entonces, este es un concepto. El corte en una dirección lo analizamos por un lado, en primer lugar, y luego el corte en 3 dimensiones, punzonado. Como superficie de falla potencial para el corte en una dirección se define de la cara del tronco de columna a una distancia D igual a la altura útil, ¿sí? D llamamos la altura útil, H la altura total de la base. Entonces la superficie de falla con el doble rayado sería la que acciona la reacción del suelo de abajo hacia arriba y genera la tendencia a que ese sector se desprenda del resto de la base. Como superficie resistente tenemos una superficie de ancho B2 y altura H, ¿sí? Con una altura útil D. Ese es respecto del corte en una dirección. Por lo general, entonces, mencionamos que intentamos tomar el corte en una dirección con la componente BC del hormigón. La inecuación de diseño es B último, la mayor solicitación producto de la combinación de cargas mayoradas, menor o igual que el factor de reducción correspondiente por BC, donde el factor de reducción correspondiente en corte es 0,75 y BC es la componente que toma el corte del hormigón. B último sería Q último, según el dibujo anterior, por B2, ¿sí? Por C, donde Q último es la tensión última, si solo existiera una fuerza axial, P última sobre A, y C sería B1 sobre 2 menos C1 sobre 2, que es igual al ancho del tronco de columna, menos la altura útil D. La expresión de BC en su forma más sencilla es un sexto de raíz de F'C B, el ancho, que en este caso es B2, por D, la altura útil, mayor o igual que BU sobre Φ 0,75. En lo posible tratamos de cumplir con esto porque armar al corte la base es engorroso y es económicamente no conveniente. Respecto al corte en 2 direcciones o punzonado, es un fenómeno que lo analizamos en un video particular, en 2 videos particulares, el tema de punzonado, y luego lo mencionamos también en Entre pisos sin vigas. Es un fenómeno que produce una falla que es absolutamente frágil, sin ningún tipo de aviso previo. De todas maneras, el tema fundaciones no habría preaviso porque están ocultas, ¿sí? Valdría el concepto de preaviso para una losa apoyada directamente sobre columnas, losa sin vigas o entre pisos sin vigas. Entonces es una falla que es muy grave de producirse y conduce a la pérdida de capacidad totalmente de aporte de esa columna.
En general, como vimos cuando desarrollamos este tema, por eso lo voy a desarrollar con más rapidez porque hay videos de punzonado particulares y luego que los pueden consultar donde está más explayado y con más detalle. Vimos que el fenómeno de punzonado dependía de una serie de variables sumamente numerosa, entre las cuales intervienen la sección de rotura, ¿sí? Que tiene que ver con, entre otras cosas, con el ángulo que conforme el plano de rotura con el eje de la losa o de la base, la resistencia del hormigón, porque indirectamente participa la resistencia de atracción del hormigón, que habitualmente la evaluamos mediante un coeficiente menor a 1, por ejemplo en tracción 0,33 por raíz de F'C en megapascales. La relación entre las dimensiones de la base y la columna, ya sabemos que las relaciones, cuando analizamos entre pisos sin vigas, las relaciones óptimas serán circulares o cuadradas, y en la medida que la columna tenga otro tipo de sección, como rectangular o T o L, la resistencia relativa disminuía. La forma de la columna, ¿sí? La forma de la columna tendríamos que ver esto. La relación entre las dimensiones de la base y la columna, estrictamente hablando, sería, imaginemos por el absurdo que tenemos que definir una losa de muy poco espesor, 12 centímetros. Y entonces para verificar el punzonado hacemos una columna de 80 por 80 cuadrada. Bueno, evidentemente hay algo que no va a funcionar correctamente. O a la inversa, una columna de 25 por 25 y una losa de 40 centímetros de espesor. Entonces, en las expresiones ya veremos que hay un coeficiente que permite correlacionar el perímetro crítico indirectamente de la altura de la losa, ¿sí? Con las dimensiones de la columna. Como dijimos, la forma de la columna en cuanto a si es circular o cuadrada o bien otras formas menos favorables, el momento flector a transmitir por la unión, la armadura de flexión, ¿sí? Y la armadura de corte solo en el caso de existir. Y agrego una variable más que surge en el código ASI 318-2019 que ya se conocía pero no estaba explicitada, que es el espesor del elemento. Cuando el elemento tiene mayor de 25 centímetros, hay una variable que es el efecto tamaño, ¿sí? Cuando se tienden a producir estas fisuras, la trabazón entre agregados, ¿sí? Relativa tiene una incidencia menor en la medida que la altura del espesor del elemento sea mayor. Entonces es una variable que recién está contemplada en las ecuaciones de diseño en la versión del código ASI 318 del 2019. Uno de los parámetros críticos para evaluar es el llamado perímetro crítico. Como sabemos, la superficie de falla es troncocónica y es inclinada, y es muy engorrosa tratar de determinar esa superficie para evaluar la resistencia. Entonces lo que se hacía era tomar planos normales al eje del elemento, losa, que acá vemos un entrepiso sin vigas, si lo damos vuelta sería una columna apoyada sobre una base plana, ¿sí? Pensémoslo así. Entonces, al comienzo del estudio del punzonado, Talbot estableció que el perímetro crítico se podía evaluar a una distancia d igual al espesor de la losa de la cara de la columna. Después se vio que era muy optimista. Graf, en la década del 60, desarrolló una expresión que tenía que ver con el perímetro crítico asociado con la cara de la columna. Luego se vio que era muy conservador. Y el criterio moderno es establecerlo a una altura igual a d sobre 2, la altura útil sobre 2 a cada lado, con una sección que puede tomarse como un rectángulo, ¿sí? O cuadrado, según sea la columna rectangular o cuadrada, y así se define el perímetro crítico. Entonces, el perímetro crítico B0 está ubicado de manera tal que represente un mínimo de resistencia, pero no es necesario que esté a una distancia menor que d sobre 2 de los bordes o esquina de la columna. El criterio habitual es evitar, como dijimos, la armadura de punzonado. Como hay más variables, hay que analizar tres ecuaciones de BC y la que arroja el menor valor es la que nos define el aporte de BC, el corte el valor de esfuerzo de punzonado que toma el hormigón por sí mismo. En la primera ecuación interviene el perímetro crítico B0 y la altura útil D, y beta C, que es la relación de dimensiones de la columna, ¿sí? Si es cuadrada es 1.
En la segunda ecuación interviene alfa S, que es la ubicación relativa de la columna respecto de la base, o sea, para una columna centrada con la base tendrá un valor más favorable que para una columna de una base medianera. Por ejemplo, D sobre B0 tiene que ver con la relación relativa entre espesor de la base y sección de la columna. Y en la última ecuación de abajo es la que suele ser determinante cuando la columna es cuadrada o circular. Aparece B0, D y el divisor 3. En la actual versión del código ASCII 318-2019 se han modificado estas ecuaciones incorporando el parámetro que tiene que ver con la altura, ¿sí? El espesor del elemento y el efecto no favorable a partir de cierto espesor en adelante con respecto a la resistencia relativa. B0, en el caso que la columna sea rectangular del lado C1 y C2, sería 2 veces C1 más C2 más 4 veces la altura útil, ¿sí? Alfa S vale 40 para bases centradas, 30 para bases medianeras y 20 para bases de esquina. Y consecuentemente tenemos las tres ecuaciones que nos permiten, ya definida la base, conocido la altura útil D y la columna, el valor de B0 y la resistencia del hormigón naturalmente, podemos determinar rápidamente el valor de BC correspondiente. Con respecto a la resistencia al aplastamiento, es frecuente que la resistencia del hormigón de la base sea probablemente de una menor calidad que la resistencia del hormigón de las columnas. En dicho caso hay que hacer la verificación al aplastamiento, la resistencia nominal por el factor de reducción, ¿sí? Es igual a 0,85 por F'C por el factor de reducción, que ya veremos el valor que toma, por A1 por raíz de A2 sobre A1. Vamos a ver que la sección de la columna que transmite cargas, la impronta de la columna, se puede extender esa zona en un ángulo a 45 grados hasta que toque uno de los bordes de la base, con un tope, ¿sí?, que es 2 veces la raíz de A2 sobre A1 es 2 por 0,85 de phi F'C por A1, que es la sección de la columna misma. A1 es la sección de la columna, A2 es la sección que ahora vamos a ver cómo se determina. Entonces A2 sería, con una pendiente a 45 grados, el área, la proyección del área cargada. El efecto de confinamiento permite incrementar la carga y así se verifica el aplastamiento bajo la base en el caso que la resistencia del hormigón de la base sea menor a la de la columna. Para situaciones de columna sobre una base medianera tendríamos la izquierda, sobre una base medianera donde la columna no está pegada al borde sino a una distancia mínima, y para situaciones de columnas, por ejemplo, ubicadas en bases combinadas donde las distancias a los bordes son variables, tendríamos la situación de la derecha. Siempre la raíz de A2 sobre A1, el valor máximo es 2. ¿Sí? El coeficiente de reducción 0,65, el factor de reducción para este caso. Y respecto a la verificación a fisuración, vamos a hacer un comentario de lo que dice el reglamento, el código ASCII 318-2005 y nuestro reglamento. El código ASCII 318-2005, debido a la cantidad de variables que intervienen en el proceso, el tema de fisuración lo tratamos en un video extenso y luego en varios videos más, donde fuimos incorporando otros conceptos de las normas de hormigón estructural españolas y otros criterios de control. Pero debido a la complejidad del problema, el criterio que plantea el código ASCII consiste en intentar controlar la fisuración superficial a un valor que resulte aceptable en la práctica. No pretende determinar el espesor de las fisuras en un determinado elemento. Esto es válido dentro de un cierto entorno. Es decir, si nosotros queremos aplicar este concepto para una estructura como un tanque que contenga líquidos, no tendría validez, ¿sí? Nosotros vimos que de todas formas había herramientas en fisuración para calcular el espesor de fisuras, las expresiones de Chergy-Lutz, de Frons. Hay una cantidad importante de las normas españolas de hormigón estructural, hay una cantidad bastante amplia de expresiones
que nos permiten evaluar o estimar el espesor de las fisuras cuando así lo deseamos, porque nos interesa ver qué podemos esperar con nuestro diseño. Entonces, lo que establece el Código ASI 318-2005 por defecto es una separación máxima en las armaduras en función de estas dos ecuaciones, donde intervienen Fs, la tensión de trabajo de las armaduras en estado de servicio, ¿sí? Y Cc, que es el recubrimiento libre de la barra más cercana a la superficie en milímetros, y nos limita la separación de las armaduras en una determinada dirección en milímetros, S, con el menor de los dos valores. Para condiciones más severas podríamos, como dijimos, por ejemplo, aplicar la expresión de Chershi-Lutz del año 68, obtenida como la regresión de una serie numerosa de ensayos, que podía estimar el ancho previsible máximo de fisuras omega k en la superficie del elemento como 1 sobre una constante, por beta, que es un coeficiente que tiene en cuenta la distancia entre la armadura y la superficie, por Fs, la tensión de trabajo, por la raíz cúbica de ds por a, tienen la siguiente nomenclatura. DC es la distancia de la superficie del hormigón hasta el centro de la barra más próxima, y A es el área del hormigón cobaricéntrica con la armadura, dividido el número de barras en milímetros. Beta es el coeficiente que tiene en cuenta el aumento de la apertura de la fisura entre el nivel de la armadura y la superficie de hormigón. Podemos aproximarlo para losas de fundación por un coeficiente aproximado de 1,35 si no queremos hacer un cálculo en estado 2, que es lo más usual. Bueno, lo menciono tan rápido porque está muy detallado en el video de fisuración que les sugiero consultar. Acá está la nomenclatura entonces utilizada. Esta es la zona rayada, que se toma como área equivalente a. Respecto de cuando más de una columna apoya sobre la misma base, como vimos en una de las primeras fotos del primer video de fundaciones, que suele ocurrir, hay dos bloques que se separan por una junta de dilatación o una junta sísmica y se vinculan a una misma base aislada. Entonces es conveniente colocar una armadura superior porque independientemente, supongamos que no está en zona sísmica, por efecto de la variación de la apertura y cierre de esa junta, sobre todo cuando hablamos de apertura, se van a generar tracciones en la cara superior y es importante colocar una armadura que cosa esas tracciones y no genere fisuras excesivas, ¿sí? Acá tenemos un esquema de armado de una junta, ¿sí? donde hay dos columnas, la armadura inferior de la base, una base de 50 centímetros con un hormigón de limpieza de 10 centímetros, la armadura inmersa de la columna, ¿sí? Y la armadura de control de fisuras superior, 5 barras del 12, o sea, una barra del 12 cada 27 centímetros en este caso, con una junta entre columnas de 5 centímetros. Es un detalle particular para un elemento particular donde la base tiene 2,50 metros de lado. Bueno, terminamos la presentación de este tema, vamos a pasar en el próximo video entonces para ir cerrando el tema de bases aisladas con bases ya no centradas sino bases excéntricas sobre líneas medianeras, simplemente excéntricas o doblemente excéntricas. Gracias, los espero.